Hola gachatubers y futuros youtubers. En este video te enseñaré paso a paso la forma de cómo hacer una animación de Gacha Club fluido desde celular con KineMaster. Y no solo para gacha, también puede que te sirva esta información con otros tipos de dibujos. Solo tienes que tener un modelo con algunas poses personalizadas en vez de estar dibujando por cada fotograma. Claro, si lo quieres utilizar esta técnica por si quieres ahorrarte espacio de almacenamiento y tiempo, ya sea como de este video a este video. Pues quédate en este video. Epicardo. Lo que tienes que tener en cuenta es que hay muchas formas de editar nuestros videos. En nuestro caso sería evitar tener tantas imágenes en nuestras galerías, ya que fácilmente nos perderíamos en el orden de las capturas, que de la nada aparece al otro lado de nuestro personaje. Por lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tener dos capturas separadas, el fondo y nuestro personaje, ya que tendremos más libertad al momento de editar, en vez de que solo estemos contando todos los recursos en una sola foto. Una vez aclarado eso, elegiremos nuestros dos personajes en nuestro celular que tengamos y tratar de acomodar en el estudio. Pero primero tenemos que capturar el fondo para obtener la base y así poder poner un color de fondo. Lo más recomendable de hacer este tipo de videos, ya sea un ejemplo de peleas épicas o sencillas, es que deberás tener la idea de cómo serían las escenas para no tardar en editar al momento de estar buscando poses que ofrece en el juego, a menos que seas como yo, que solo lo hace por aburrimiento. XD. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que puedes hacer dos formas: o tener buena calidad la imagen, pero tendrías que ocupar todo el espacio de la pantalla para que el dibujo pueda tener buenos contrastes, en vez de estar pixeleado. Pero la desventaja que tiene es que al momento de tener el personaje muy grande, no se podrá hacer muchas cosas en lo personal, ya que si ponemos una pose que cruza las manos fuera de la pantalla, tendríamos que estar acomodando para que se viera completo nuestro OC, en lo cual no es recomendable para la edición que vayas a hacer, pero se puede utilizar más cosas, como para miniaturas, stickers, contrastes, etc. Pero para hacer peleas sería mejor que lo colocáramos normal, para poder usar las poses del juego sin que se corte o salga de la pantalla. Pero lo que pasaría es que al momento de capturar la pantalla se verían las imágenes borrosas o un poco desenfocada al momento de quitar el fondo del color. La ventaja que tiene es que se puede hacer muchas cosas sin necesidad de estar acomodando cada rato. Así que haremos la segunda opción, por lo que prepararemos el proyecto del KineMaster a las medidas que queramos hacer, ya sea 16:9, 9:16, 1:1, etc. Después de hacer la base y también importando el fondo principal, acomodamos la base para que no se vea el marco negro de las esquinas. También haber capturado las dos personajes para colocarlos en la línea del tiempo. Sonó como que fueran los Pokémones. Una vez hecho todo eso, nos dirigiremos a nuestro Gacha Club y comenzamos a buscar las poses que queramos usar. Pero antes de hacer eso, tenemos que guardar nuestro fondo. ¿A qué te refieres con eso, Chepe? Por si en una ocasión le mueven al personaje por accidente, se arruinarían todo el trabajo que hayan dedicado 5 horas en el video, que apenas dura 1 minuto del video. Por eso tenemos que evitarlo. Para hacer eso, pulsaremos este botón, asegurarse que esté activado esta casilla y pulsa la primera imagen, y automáticamente se guardará tal cual dejamos en el estudio. Para ver si está todo bien, solo muevan el personaje fuera de su lugar. Después, volvemos a pulsar este botón, nos aseguramos que esté activado la segunda opción y pulsemos la primera imagen que hemos guardado, lo cual regresará en su lugar correspondiente. Una vez tenido eso en mente, continuaremos con las poses y haremos capturas a nuestros personajes. Ya haber hecho todo eso, importaremos nuestros dos personajes con la que vamos a iniciar, recortamos las imágenes y usamos esta herramienta para quitar el fondo, por lo cual vayamos jugando los ajustes para que no se vea el color de fondo. Después nos movemos a la línea de tiempo, dividimos la imagen, reemplazamos la imagen que hemos dividido y utilizar nuestro siguiente personaje, lo cual conserva todos los ajustes que hemos hecho a la anterior imagen. Solo es cuestión de acomodar al otro lado y comenzar con la magia. Lo primero que tienes que tener en cuenta es saber utilizar esta herramienta de la llavecita para hacer este efecto, lo cual importamos el primer círculo, nos adelantamos un poco a la línea del tiempo,
Agregamos el segundo círculo, pero sin moverlo. Nos adelantamos más y agregamos el tercer círculo. Ahora, en el segundo círculo que hemos importado, movemos un poco el personaje de esta forma y se verá de esta manera. Y haremos lo mismo con otro personaje. Y así se verá más fluido, sin necesidad de hacer muchas capturas, con tan solo utilizar una o dos imágenes para crear este movimiento. Y esta es la forma de hacerlo más básico para poder practicar con la línea de tiempo. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo hacer caminar nuestro personaje sin necesidad de hacer en forma de video. Por lo que haremos es lo siguiente: dividimos la parte de la imagen que queramos reemplazar, acomodamos un poco la capa para que así podamos ver la anterior imagen, para poder acomodar el siguiente movimiento, por lo cual no es necesario hacer el movimiento de la llavecita. Ya con tan solo que cada imagen tenga la duración de mínimo de 150 o entre 170 milisegundos de cada pose, para crear una ilusión de que estuviera caminando fluido. Y lo más chido de esto es que puedes estar acomodando a tu gusto, sin necesidad de estar adivinando dónde sería el siguiente movimiento. Ya haber acomodado la siguiente imagen, lo acomodamos a su correspondiente línea de tiempo de la imagen y evitar que se vea de esta forma. Y eso es lo que tienes que saber, lo básico de esta animación con KineMaster. Pero Chepe, ¿se puede también con Cancún? Sí y no. ¿Por qué lo dices? Porque al momento de que queremos rotar el personaje, la imagen rotaría, pero a la vez disminuiríamos o lo haríamos más grande la imagen, por lo que sería más fastidioso de estar acomodando nuestro personaje y que ya no valiera la pena hacer eso, solo por rotar el personaje. Pero sí te puede funcionarte tanto como de caminata y muchas más cosas de lo que te puedes imaginar. Pero es más recomendable KineMaster, que por cierto, si quieres saber cómo cambiar de este logo a tu propio logo, pues mirar este video que te aparece en la pantalla para que se vea más cómodo que sea tu propio logo, en vez de ver la marca de agua que hayas utilizado. Nos vemos en un próximo video.